el libro de Job, capítulo 33, versículo 25. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, gracias por tus misericordias que podemos disfrutar, Señor, cada día. Hoy te pedimos que continúes, Señor, ministrándonos tu presencia a tu iglesia, a tus hijos, todos los que estamos aquí, que nos alumbres los ojos de nuestro entendimiento, nos muestres, Señor, tu propósito, tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el hombre rejuvenece, vuelve a ser niño, vuelve a ser como cuando era niño. Orará a Dios y Él recibirá su favor. Verá su rostro y gritará de alegría, y Dios lo hará volver a su estado de inocencia. Bien. Me parece quizá pertinente leer una versión más. Esta última que leímos fue la Nueva Versión Internacional. Entonces vamos a leer la palabra de Dios para todos. Entonces su cuerpo recobrará el vigor juvenil, él rejuvenecerá. Hace oración a Dios y Dios está contento con él. Dios se revelará con un grito de alegría y devolverá al hombre su justa situación. Bueno, este pasaje, Job 33, desde el 1 en adelante, desde el versículo 1, nos registra lo que tiene que ver con la intervención de Eliú. Eliú es uno de los 4 amigos de Job que estuvieron disertando acerca de la situación que Job tuvo que padecer. Hace unos cuantos cultos estuvimos viendo la difícil situación de Job, que llega a ser de tal nivel de dificultad, pues que Job se refiere o considera que no vale la pena vivir por todo lo que le tocó pues padecer por causa de la obra de Satanás permitida por Dios en su vida. La pérdida de sus hijos, la pérdida de sus bienes, la pérdida de su posición, condición de dignidad social que él tenía, le llevaron por supuesto a observar con mucha amargura y desaliento su situación. Y a pesar de que él no reprocha directamente a Dios, pues sí, a lo largo del libro lo que uno observa es que él básicamente dice: no es justo lo que me pasa, yo tengo un estándar moral más que suficiente para recibir el favor de Dios, por supuesto no es justo lo que me pasa. Y en eso se mantiene la discusión. Mire que casi 30 capítulos del libro de Job son disertaciones del uno, del otro. Entra Job, sale Job, entra Zofar, sale Zofar, entra Elifaz, sale el otro que no recuerdo cuál era el nombre. Y también al final, ya bien al final, entra Eliú. De todos estos que acabo de mencionar, Eliú es el que tiene la observación, el juicio más acertado. Si uno quiere entender más o menos como la perspectiva divina de la situación de Job, pues lo más cercano a eso es la observación, el juicio que hace Eliú, que digamos que curiosamente es el más joven de los amigos de Job. Lo que podría considerarse una condición de inferioridad por su inexperiencia quizá, pero siendo el más joven, de ninguna manera le descalifica, porque resulta ser el más acertado este joven Eliú. Tan acertada es su intervención que él hace unas consideraciones tan profundas que parece que como que le hubiesen soplado aspectos del Evangelio que recién después de Cristo nosotros llegamos a entender, y eso sí, tenemos una inmersión muy grande en las cosas de Dios. Repito,
La observación, el juicio de Eliú resulta ser tan acertado que parece que se hubiera adelantado miles de años, puesto que entiende cuál es la situación del hombre y cuál es la deficiencia del mismo, analizando por supuesto el caso de Job, pero él hace como una descripción muy detallada, casi, digamos, escalofriantemente detallada de lo que es el Evangelio. Eso es lo que le pasa a Eliú. Es como que si le hubiesen soplado el Evangelio, que si le hubiesen hecho saber a él o hecho entender cuál es la dificultad del hombre y cuál sería la solución para el hombre. Porque entre que Job se defiende y que sus amigos lo acusan, comienza a surgir algo bien interesante en este libro, y es que más o menos al capítulo 25, 26, 30, más o menos ese rango de capítulos, desde el tercer capítulo, uno queda confundido, uno queda muy confundido con lo que lee allí, porque en efecto Job ostenta un perfil de moralidad que realmente no parece ser justo lo que le pasa. Y Dios mismo le califica bien a Job, o sea, no estamos diciendo que no, pero la discusión consiste en el libro de Job en que los amigos dicen: eso te lo mereces porque tú eres perverso, eres malo, tú hiciste esto o aquello. Y hay uno de ellos que lo acusa directamente de pecados muy, muy, muy fuertes, le hace una acusación directa y le señala de ser un transgresor en cierto sentido. Job reacciona, por supuesto, diciendo: yo eso no lo voy a aceptar, porque yo no he hecho eso. Sí, todo lo contrario. Analicemos día por día, diría Job, o más o menos eso así lo que uno entiende. Analicemos mis acciones, cómo me porté con mi empleado, cómo me porté en la parte sexual, cómo me porté en esto, cómo me porté en aquello, cómo... En todo eso, dice, hay una parte que es interesantísimo, dice: tengo asida mi justicia. Así como me aferro a mi justicia, no me la voy a dejar quitar, que venga el Todopoderoso a hablar conmigo. Básicamente lo que dice Job es ese tipo de palabras, ¿no? Y claro, los amigos les molestaba eso porque pues ellos consideraban que todo lo que padecía Job era pues algo que era consecuencia de su impiedad e injusticia delante de Dios. Entonces comienza a surgir lo que es la confusión. Uno al final del día no sabe si sí o si no, si qué tanto. Ya es porque el libro se concreta la parte final y nos da una explicación muy clara que ya uno puede ya sacar unas conclusiones. Pero gran parte de esa claridad es aportada por la observación de Eliú. Gran parte de ese entendimiento, gran parte de la explicación, del juicio ponderado que llegamos a tener después de leer el libro de Job es porque Eliú interviene y ahí se entienden muchas cosas. Lo que, si quieren, les hago una consideración personal de lo que es el libro de Job. Job era más justo que cualquiera, tenía un estándar moral altísimo, ¿sí? Pero no era suficiente para considerar que el bien que disfrutaba estaba necesariamente calculado por su justicia, ¿sí? Me explico, es decir, Job practicó un estándar de justicia tan alto que en Ezequiel 14:14 dice que él sí podría salvarse por su propia justicia en una situación de juicio sobre la nación sobre la tierra de Jerusalén, sobre Judá, ¿sí? En ese caso particular, sobre él no vendría el mal porque él, junto con otros dos, Daniel y Noé, creo, si no estoy mal, estaban como en un estándar diferente. Sin embargo, el libro lo que pretende dejarnos claro es que, de acuerdo con el parámetro moral de Dios, no es suficiente para el problema del alma. Quizá para el problema de la vida sí, pero no para el problema del alma. Eso es más o menos lo que uno entiende. Otra cosa que uno concluye con el libro de Job es que el ser humano, parte de su problema es que juzga mal las situaciones. Y entonces Job la juzga indebidamente, pero si en alguien se ve que lo juzga mal son en sus tres amigos, exceptuando Eliú. Lo juzgan demasiado mal, son implacables con él, le acusan, no sanan su herida, sino que ¿sí? Agrandan más su dolor porque le acusan y cargan su vida con unas acusaciones que realmente él no merecía, ¿sí? Entonces
vemos que el libro de Job consiste en mostrarnos lo difícil de entender de la situación moral del hombre. Esta parte de la moralidad es muy subjetiva, ¿sí? Lo que es bueno para unos no es bueno para otros. Y entonces nosotros nos percibimos bien, nos percibimos justos, correctos, ¿sí? Nos percibimos que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Casi que todos nosotros pensamos eso de nuestra vida. Hicimos lo que teníamos que hacer, ¿estamos de acuerdo? En una determinada situación. Y eso es lo que nos hace a nosotros clasificarnos en malos, buenos, justos o injustos, pero es desde nuestra perspectiva, ¿sí? No es así desde la perspectiva de Dios. Y yo quisiera tomarme un momento para mostrarles cómo es el estándar moral de Job. A ver, ¿qué tan cerca está usted de eso? Y yo, ¿estamos de acuerdo? Porque pues uno, para eso precisamente es que estudiamos la palabra, ¿no? Cuando yo leí eso, lo de la moralidad de Job, pues realmente uno se ve que se queda corto, y aún así en el resumen del libro deja claro que Job no era lo suficientemente, sí era justo, pero no era lo suficientemente justo como para no necesitar lo que voy a decir al final de este mensaje. A lo largo del capítulo 31 de Job vamos a encontrar diferentes versos donde él defiende su integridad diciendo lo que él hacía, y vamos a ver si nosotros más o menos estamos ahí cerca, qué tanto, qué tan lejos, bueno, todo eso. No sin antes decir, pero no busquen esto que les voy a decir. En Ezequiel 14:14 dice: si estuviesen en medio de ella estos tres varones, una ciudad que iba a enfrentar el juicio de Dios, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor, ni para sus hijos servirían, ¿sí? Solo para ellos, que no les sobrevenga un mal como el que le iba a venir a esa ciudad, a esa destrucción que Dios había decretado contra ese lugar. Volviendo a Job 31:1, dice: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? O sea, Job practicaba este tipo de moralidad sexual, digámoslo así, ¿sí? En el que dijo: yo me propongo a no mirar a, pues, indebidamente a una mujer, mucho peor si es virgen. Él era un hombre casado, entendemos por lo que dice la Escritura. Muy parecido a lo que hacen algunos de las regiones de Medio Oriente, los musulmanes de corte más radical tienen ese perfil y esas demandas. También los judíos tienen, pero los más radicales, los que son de esta gente que son, no sé si calificarlos fanáticos, podría ser esa, pero también son personas que se toman en serio mucho esto de la moralidad, ¿sí? Porque saben que le tienen que dar cuentas a Dios, al fin y al cabo. Los de los musulmanes, pues al mismo Dios de Abraham, ¿sí? Y los judíos, por supuesto que al mismo Dios de ellos, pues, ¿sí? Sino que allá, pues, Alá es Jehová, o Dios, pero se refieren al mismo, y acá es Jehová, Yahweh, como le llaman en inglés y todo, pero es más o menos al mismo. Más o menos ellos hacen eso. Por ejemplo, visten a las mujeres de una manera en que prácticamente, pues, no provoquen nada, ¿sí? Ve usted que en ciertas regiones les exigen tener cubierto hasta los ojos, y ellas ven por unos huequitos que tienen y prácticamente están cubiertas de pies a cabeza. Si van a la playa, por ejemplo, se meten con todas esas túnicas y solamente tienen la cara afuera, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué lo hacen? Bueno, probablemente ese es el nivel de justicia. Nosotros en Occidente, pues somos bastante relajados con eso, ¿no? Aquí prácticamente que la cultura deja que la mujer muestre aún más de lo que debería, pienso yo. ¿Sí? Tanto que el hombre es, si se quiere, bombardeado por la imagen, si se quiere. Y obvio que no estoy diciendo que el hombre es un pobrecito, que ayuden las mujeres, no, ¿sí? Pero es una realidad que, por ejemplo, una marca, por ejemplo, de licor o de cerveza o de vehículos acompaña su publicidad con una mujer, pues, con un cuerpo esbelto, ¿sí? Mostrando muchísimo, y ya estamos bastante acostumbrados a esos estímulos. Tanto estamos acostumbrados que ya nos parece normal, ¿estamos de acuerdo? Pero si somos conscientes y consideramos lo que tienen las películas, las series, todo esto, que es un contenido
alusivo y a veces explícito de tipo sexual, eso mueve en el ser humano, en el quien lo observa, mueve pasiones y desestabiliza personas, las desestabiliza. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el asunto. Bueno, Job dijo, hice un pacto con mis ojos, ¿cómo habría yo de mirar? Y parece ser que lo consiguió, ¿sí? Porque era una persona, que el Dios le dice, por tu justicia sí te salvo, de esa destrucción. No estamos hablando del alma ahí, es otro tema, eso es del alma, es otro tema, ¿sí? Entonces nosotros por ahí ya creo que vamos no muy bien, ¿cierto? Porque la situación es que nosotros, así quisiéramos, no estaríamos en condiciones de no mirar. Es muy difícil eso, muy difícil. ¿Estamos de acuerdo? Bien hacen los canales de televisión y también las plataformas estas digitales en advertir, el siguiente programa tiene escenas para que se prepare. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya usted ya sabe más o menos por dónde va el asunto. Y hay gente que comienza con un estímulo de esos, pero eso es una puerta abierta a por ejemplo, esclavitudes. La pornografía, por ejemplo, el esclavo a la pornografía empieza por allí. ¿Estamos de acuerdo? Porque miro una cosa pequeña, pero luego más y más y más y más y más. O sea, Job aquí ya nos ganó esta, digamos. ¿Estamos de acuerdo? Mire esto. Saltémonos al otro tema. Job 31:5, después del 1 al 5, al versículo 5. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró al engaño. Bueno, entonces vamos con el segundo parámetro de moral que Job dice. Yo no miento ni engaño, dice él. Eso es lo que está diciendo. Yo ni he mentido ni he engañado. Y parece ser, insisto, que es así. A veces estamos hablando de una persona muy, muy especial desde el punto de vista moral, ¿sí? ¿Nos rajamos o no? Ahí ya nos rajamos todo, ¿sí? Si en la anterior usted la pasó, al final ora por mí, ¿vale? Pero no creo, ¿sí? Y obviamente aplica en viceversa, o sea, con hombres y mujeres con hombres. Pero el caso es que si anduve en mentira y si mi pie se apresuró al engaño, nosotros hemos engañado, hemos ocultado cosas, hemos callado cosas, hemos omitido cosas. Lo que decimos no siempre tiene todo lo de verdad que se quisiera. No solo nos engañamos a otros, nos engañamos tanto que a nosotros mismos. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos. De ese nivel es el asunto. Entonces vemos que la moralidad nuestra está ahí, ya solamente allí ya está muy mal. Si usted le ha mentido a su mamá, a su papá, a su esposa, a sus hijos, al jefe, una cosa, y usted dice, no, es que si no lo hago, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? A ver, que diga, que, por ejemplo, si llega tarde, no dice, me levanté tarde o me dormí, sino dice, no, viera usted, jefe, qué sé yo, el tráfico, sí, qué sé yo, no sé, tanta cosa. Y claro, uno dice, nosotros estamos tan acostumbrados al error que eso lo justificamos en nosotros mismos, tranquilamente, ¿sí? Y no pasa nada, y es por protegernos a nosotros mismos, pero la verdad es que no es correcto decir que algo sucedió si no ha sucedido. ¿Estamos de acuerdo? No es correcto decir que algo sucedió de cierta forma en la que no ha sucedido. ¿Estamos de acuerdo? No es correcto. ¿Desde el punto de vista de quién me dice usted? De Dios. Ahí está el problema, porque Él lo vio, Él vio lo que pasó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, faltar a la verdad en lo pequeño nos permite fácilmente faltar a la verdad en lo grande. Sí, por eso es que se necesita el detector de mentiras para un juicio, por ejemplo. Porque la mentira es moneda corriente para nosotros. Así es la cosa. La mentira es moneda corriente. ¿Sí? Como estamos de moral, pues vamos viendo ahí. 31:7. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos. Aquí subyacen varios conceptos. Primero, o sea, la transgresión al apartarse del camino, si mi corazón se fue tras el deseo de los ojos. Recordemos que el primer pecado, el de Eva, fue por el deseo de los
ojos. Dice ahí el pasaje que vio que era deseable. ¿Estamos de acuerdo? Esto está relacionado, por ejemplo, con el primero. ¿Sí? Ya el hecho de mirar a una virgen, según Job, no es correcto. Cuanto más ir tras el deseo de los ojos. Eso lo hizo David, por ejemplo. ¿O no lo hizo David? Que es el papá de los pollitos. Vamos a olvidarnos de nosotros, ninguno de nosotros somos mejor que David. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa es que usted no tiene ni súbditos, ni usted es un rey. ¿Estamos de acuerdo? Ni ha de tener ni balcón para ver. ¿Estamos de acuerdo? Pero no se me ofendan, todo es con el ánimo de entender, y eso aplica para mí, por supuesto. ¿Sí? Ir tras los ojos, porque mucho de lo que el hombre desea es por su concupiscencia, no es por su necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Es por su desorden personal. Y si algo se pegó a mis manos, el hurto, ¿cierto? No hemos robado nada, no hemos ocultado un regreso en la empresa. Yo he tenido esas consejerías por montones. Sí, pastor, mire, tengo esto. Y claro, obviamente hay una cosa ahí que provoca seguir la corriente de la corrupción en todos los ambientes, ocultar cosas. 31:9. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando la puerta de mi prójimo. O sea, Job lo que está diciendo, si todo eso yo lo he hecho, entonces es justo lo que me pasa, pero yo no he hecho nada de eso. Nada de eso he hecho yo. Si mi corazón fue engañado acerca de mujer, eso es como un enamoramiento indebido, ¿estamos de acuerdo? Eso también entra dentro de las cosas indebidas que moralmente podrían ser juzgadas, reprochadas por el Señor. Y si estuviese acechando a la puerta de mi prójimo, es decir, mirar de qué manera me quito de encima al prójimo, ¿sí? Para producirle daño, para perjudicarlo. Terrible. Nosotros, usted me dice, pues, eso no, pastor, ahí sí ya no. Ahí está el problema, porque entonces luego viene Cristo Jesús y nos dice, el que insulte a su hermano diciéndole idiota, por ejemplo, esa es una palabra que se deriva de la expresión raca, que es la expresión que nuestro Señor Jesús utiliza, es es merecedor del infierno de fuego. Ahora lo miramos si no me acuerdo de eso, ¿vale? Entonces, acechar al prójimo es lo mismo también, o estar a la puerta del prójimo, es lo mismo que murmurar de él y perjudicar su imagen delante de los otros, ¿sí? Por eso usted le dice, ¿viste lo que hizo tal persona? Lo hizo muy bien, ¿no? Y nosotros rebajamos el logro de la persona. Decimos, pero a mí no me parece que fue tanto. Así yo también hubiese podido. Y rebajamos el logro de la persona. Eso es lo que somos. ¿Sí? 31:13 nos saltamos. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo, de esto sí que padece la sociedad en la que vivimos y en todo lado. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, ¿sí? Cuando ellos contendían conmigo, súbame, le trabajé más horas, por favor, no, págueme, se me demora usted, jefe, mucho tiempo. ¿Cuánto más me va a hacer esperar? En las empresas, si usted le pagan puntual, hermano, dése por bien servido, porque uno a veces encuentra casos donde dicen que a veces son meses. Hubo alguien que me contó de 7 meses de retraso. Dígame quién puede vivir así, hermano. ¿Sí? ¿Sí? Y obviamente nosotros como empleadores, quienes tenemos esa condición de empleadores, así sea de poquitos, uno tiende a ser mezquino con el empleado. ¿Sí? Ustedes saben que estoy opuesto radicalmente al subsidio, obviamente, ustedes lo saben. Pero también al mismo tiempo sí entiendo que hay el trabajo en ciertos lugares y en ciertos espacios y en ciertos mercados es muy mal remunerado, al borde de la injusticia, ¿estamos de acuerdo? La injusticia es prácticamente un yugo. Por eso
una de las cosas que pone el Señor en nosotros es liberar el yugo de los siervos, ayudarle a que oxigene un poquito, que descanse un poquito. Pero si fuera por nosotros, ahí lo queremos tener es ahí, ¿sí? Esa es la verdad, ¿sí? Esa es la verdad. Esa es una situación bien compleja. Eso se ve cuando la gente prefiere arreglar con el empleado, no pagarle lo justo y se aprovecha de la necesidad del empleado. Porque el empleado a veces lo que necesita es resolver una urgencia. No está buscando dignidad. Hay gente en el mundo que no está buscando dignidad, ¿sí? Entonces parece muy moral, por ejemplo, subir el salario mínimo, pero obviamente los factores económicos no permiten esa situación, ¿sí? Es un tema diferente eso, pero el hecho es que él dice, si yo hice eso, me merezco, porque el que hace eso es un transgresor más de muchos aspectos en los que se transgrede. ¿Estamos de acuerdo? El que hace eso. Mire, si él hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo, pues ¿qué derecho tiene el siervo? Lo primero, pues, es recibir su pago, su jornal, como dice la Biblia, puntualmente. Ya luego viene el tema de lo acordado, ¿no? Lo que se acordó, pues ahí más o menos estamos hablando de algo justo, porque se acuerda. Pero bien, mire esto, cuando ellos contendían conmigo, Job dice, sigue en el 31:16, si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda. No voy a explicar mucho eso porque de muchas maneras uno puede perjudicar y arruinar un momento o la satisfacción de un pobre, ¿sí? Si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano. O sea, Job era de estas personas que compartían su pan, ¿sí? Que, dicho sea de paso, estas personas que son generosas, bien por eso, ¿sí? Bien por eso, pero ya te digo, ya, déjame que termine más o menos el mensaje para que veas que eso no es suficiente. 31:19, si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, cubría. Job era ese tipo de persona que cubría la necesidad del uno, del otro, que sabía que estaba en necesidad. Nosotros muchas veces somos insensibles con la necesidad de los otros, ¿sí? Nuestra agenda misma nos hace ser insensibles, es decir, no, yo tengo que ir, me voy a la iglesia y cualquier cosa, o voy al trabajo, y entonces nosotros no nos afecta mucho, no sentimos demasiado el asunto de la calamidad. Y eso obedece, por supuesto, a nuestra condición. Si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta. Bueno, si puse, este es otro del que se padece mucho. Job 31:24. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si algo lo irrita al Señor, es que nosotros confiemos en las riquezas. Porque las riquezas hoy por hoy, les quiero decir, es una deidad más, pero con D minúscula, ¿sí? El Dios, por eso es que dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Sin embargo, el corazón está cargado de avaricia. La sociedad en la que vivimos es un corazón cargado de avaricia y que seduce mucho ese aspecto de nosotros. Esa es la verdad, ¿sí? Dice, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Cuando en quien deberíamos confiar es en el Señor, ¿sí? Puede ser que se esté dando eso. Que en la iglesia no se da, se da, por supuesto que se da. Hay gente que confía en el dinero, ¿sí? No confía en Dios. Y obviamente yo no te estoy aquí para juzgar, sino que eso es algo que tiene que tratar. Por eso dice la palabra, sean vuestras costumbres sin avaricia. Porque no hemos traído nada a este mundo y nada podemos sacar de él, más que nuestro mejor botín es el alma. Ya vamos a ver que de eso se trata toda esta disertación que estoy haciendo. Mire, si me alegré de que las riquezas se multiplicasen, ¿quién no se va a alegrar de eso? Pero aquí lo que está diciendo es un sentido de dependencia, un sentido de satisfacción, porque al aumentar las riquezas, aumenta la soberbia, aumenta la seguridad o la confianza puesta en ellas. Si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto
Y hay una versión que dice, y le tiró un beso, como dice, una adoración a las figuras del cielo. Que de eso, en nuestras sociedades precristianismo tenían de eso. Los egipcios, adoración al sol, a la luna. Nombre hasta le tenían. Los de acá, los del continente, lo mismo. ¿Sí? Pero es la facilidad con la que uno se seduce. ¿Han visto, por ejemplo, que hay gente que se le postra a Messi, por ejemplo? ¿Sí? Se le postra a Messi. Atraviesan los cercos de seguridad de los jugadores, ¿sí? Y los intentan coger, dejan lo que toque dejar, el alma si la quieren, pero o sea, encuentran un hueco y van donde Messi y se le arrodillan y se lo besan y una cosa y todo. Ese es el fenómeno. Mire por qué. Y mi corazón se engañó en secreto. O sea, nosotros no tendríamos que tener ninguna comportamiento idolátrico, y a veces lo tenemos, y es tan pegadizo eso en el hombre que a veces idolatra a los líderes espirituales también. ¿Sí? O sea, no van a creer que esto es en todo lado. Eso es bien pegadizo eso, pero no es pegadizo porque digamos, tenga un adhesivo fuerte, sino simplemente porque nuestra condición permite esas cosas. ¿Sí? Mi corazón se engañó en secreto. Por eso nuestro corazón, calladito él solo, hace unos giros que hay que monitorear bien, donde vemos nosotros que se aparta de la fidelidad al Señor, básicamente. Eso también se proyecta con cosas materiales y con todo, con la creación en general también. Bien, si me alegré, 31:29, si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía. A ver, para ver qué tal estamos de moralidad nosotros. ¿No siente usted gusto cuando el enemigo suyo alguito le va mal? ¿Sí? Le salió mal la cosa. Dice, qué fresquito. Dice, se lo merece sin vergüenza. ¿Sí? Mire, es que ese es el espejo de la palabra, ¿estamos de acuerdo? Bueno, Job no. Fíjese qué cosa. Job no. ¿Sí? Job no. Uno así sea calladito se alegra, sin que nadie se entere. Alguien está haciendo un proceso y yo le tengo envidia, por ejemplo. Ese proceso le fracasa. Dice, no le salió, qué bueno. Así somos, mi hermano. ¿Sí? Job no. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, ahí júzgueme Dios, si yo merezco lo que me pasa, pero yo no hice eso, dice Job nuevamente. Y me regocijé cuando le halló el mal. ¿Sí? Mire, yo por ejemplo, hasta de los enemigos de Dios uno se alegra. Y eso no debería ser así, ¿no? Uno a veces escucha, por ejemplo, los enemigos del pueblo de Dios, estos países que rondan, están alrededor de la región medio oriental y están alrededor de Israel. A veces fracasan en sus propósitos, o gente que es enemiga del pueblo de Dios también ha fracasado porque pues Dios se planta a defender lo que es de Él, y uno se alegra. Pero el corazón de Dios no es así, la moral de Dios no es así, ni de eso, ¿estamos de acuerdo? O sea, el asunto es muy complicado en nosotros. Ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. O sea, Job, otro nivel. Si encubrí como hombre, en 33, si encubrí como hombre mis transgresiones, ese es otro pecado sobre pecado. Por eso es que el Señor dice que debemos apartarnos del pecado y no ocultarlo. Dice, el que encubre su pecado, ¿qué dice? No prosperará. ¿Cómo dice? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Porque el otro paso es cubrir el pecado, ocultarlo, ¿sí? Pretendiendo engañar a no sé quién si el juez pues lo está viendo, ¿no? Bueno, me podría ir de largo ahí en todo eso, ¿sí? Pero en el 38 hay otra expresión, en el 39 también, todo eso. Pero el tema es mostrarles más o menos el perfil del libro.
y lo que el Señor quiere que entendamos. Ahora, cuando interviene Eliú, le dice lo siguiente, mire. Le dice lo siguiente Eliú a Job. Y de esto, si el Señor permite, pues voy a desarrollar mucho más mañana o en otra ocasión desarrollaré un poco lo que viene. Porque Eliú, como les digo, él le dice, Job, mira, deja de decir que eres inocente, ¿sí? De acuerdo a la moral tuya y a la nuestra incluso, estás muy bien. Pero deja de decir que eres inocente. Yo no tengo nada de qué acusarte, eso es lo que le dice Eliú a Job. Yo no tengo nada de qué acusarte. Pero no digas que eres inocente delante de Dios, porque Él sí te puede encontrar falto en más de un tema, y al final pues sí lo encuentra. Entonces, después de decirle eso, le dice lo siguiente en el versículo 23. Si tuviese cerca de Él, ¿cuál es la solución para el hombre? Mire, si tuviese cerca de Él algún elocuente mediador, muy escogido. Eso es lo que dice Eliú. Le está diciendo Job, mira, aquí la solución no es ni tu justicia, ni la mía, ni la de Sofar, ni la de Elifaz, ni nadie. Necesitamos algo que se conoce como el elocuente mediador. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, otra versión dice 1 entre 1000, ¿sí? No puede ser cualquier persona, ¿sí? Que anuncie al hombre su deber. A ver si ustedes van identificando qué figura aparece allí en la descripción de Eliú, para que usted se dé cuenta que este señor está adelantado años por la revelación. Que le diga que Dios tuvo de él misericordia. Lo fundamental en nuestra vida, con el trato con Dios, es la misericordia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. ¿No le suena como parecido al Evangelio? Un elocuente mediador que lo libró de descender al sepulcro, que ya halló redención, usted ya la halló y usted no la andaba buscando porque usted creía que la tenía. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, ahí es donde empezamos. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Por eso es que dice que cuando nosotros vamos a la presencia de Dios y nosotros recibamos el cuerpo transformado, nosotros, los viejos, van a volver a más o menos una edad de los 20, 22, 23 años, en un buen estado de vigor, más o menos el aspecto. No va a significar que usted tiene 22 años, no, sí, sino que es el aspecto, ¿estamos de acuerdo? El aspecto, ¿sí? Y los niños, dice que cuando son transformados crecen. Dicen los que conocen más o menos la parte teológica, las entrañas de la parte teológica. ¿Por qué? Porque Adán no precisó ser niño. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces su cuerpo, ¡pum!, es como que pega un brinco hacia ese nivel de donde no se deteriora ni se retrocede en ningún sentido. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros recibimos la salvación del Señor, no solamente somos librados del sepulcro, sino que esa va a ser nuestra condición eterna en los cielos. Y eso es por eso les digo que si me permiten y el Señor me permite, yo desarrollo mañana esto un poco más. El libro dice que halló redención, su carne será más tierna que la del niño. Eso está hablando de Eliú. O sea, él no, tengamos claro que él no miraba tele, o sea, una persona que, si estamos de acuerdo, una persona que es muy inspirado en este momento. Volverá a los días de su juventud. Ojo a esto es lo más bonito del Evangelio. Una de las cosas también, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Qué maravilloso, hermano. Entonces eso es lo que hace nuestro elocuente mediador, Cristo. Él es el que murió, se cargó su mentira, su concupiscencia, la mía, por supuesto.
la cargó en su cuerpo, recibió el castigo, le restituye a usted su justicia cuando usted muera. Si que ha creído en esto, y a quien se lo tiene que demostrar es al Señor, no a mí. Si ha creído en todo lo que le estoy diciendo, que es el Evangelio, usted pasa la vida y sus molestias desaparecen, su piel vuelve a ser como la de un niño, ¿sí? Su estado de vigor como un joven vigoroso, y su justicia es restaurada. Y mientras está en la tierra, mire lo que pasa: orará a Dios y éste le amará. ¿Sabe qué pasa con el ser humano que ora a Dios y no ha sido tramitado con el Evangelio? Dios voltea la cara. Ahí viene este mentiroso, fornicario, envidioso. Ahí viene ese asesino. Ahí viene ese homicida. Eso es lo que ve Dios en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ahí ve este engañador. Ahí ve ese mezquino que le roba a sus empleados. Ahí viene. ¿Qué quieres que te reciba con la cara alegre? La voltea inmediatamente, la voltea. Ese es el carácter, eso es lo que Dios hace con nosotros, voltea su rostro. Por eso cuando Cristo murió cargando nuestros pecados, el suyo y el mío, Dios le volteó la cara a su Hijo, se la volteó. ¿Sí? Por eso se la volteó. Y dice, ¿por qué me has abandonado? Porque Él se la voltea. Dice, no puedo verte con eso. No soporto esa situación. Pero gloria a Dios por nuestro Señor. ¿No le parece una excelente noticia? No solamente usted la recibe todo eso, sino que su justicia es restaurada. Ahora usted puede levantar disque manos santas. Hágame el favor. Orar al Señor. Y por eso es que les digo que los que han creído el Evangelio no tienen por qué no tener respuesta en sus oraciones. Porque Dios está abierto. Dice, orará a Dios y le amará. ¿Y por qué no me responde? Pues indágalo tú. Puede ser que tú no hayas creído el Evangelio. Puede ser que tú no estés persuadido de que la justicia de Dios es la que importa. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser. Puede ser que estés buscando muchas otras cosas y que no estés buscando realmente la persuasión que da esto. Porque nosotros lo que entendemos es que Eliú dice, necesitamos un elocuente mediador que venga, que nos ayude, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que le diga al hombre su deber. ¿Y cuál es el deber? Ya Cristo nos lo dijo. ¿Cuál es nuestro deber? Arrepentidos y creed en el Evangelio. Listo. Y ya cuando tú has entrado en ese combo de personas que ya están arrepentidos y han creído el Evangelio, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso es el asunto. ¿Sí? Ese es el asunto. Y verá su faz con júbilo. Por eso es que la oración nuestra, mis hermanos, cuando nosotros nos humillamos delante del Señor y hemos entendido que no se basa nuestra justicia, lo que le podemos presentar al Señor, y que la justicia de Cristo nuestro Señor, nuestro elocuente mediador, es más que suficiente, ¿sí? Y que lo que tenemos que hacer es, eso es difícil porque hay gente que, creerlo es otra cosa. Creerlo a uno le da mucha paz respecto de muchas cosas, ¿sí? Eso, me tomaría tiempo, pero para eso tenemos todo lo que hemos explicado previamente y lo que explicaremos en adelante. Restaurará al hombre su justicia. Le está diciendo a Job, eso es lo que tú necesitas también. Necesitas que te restauren tu justicia. ¿Sí? Ojo a esto. Vamos a ir buscando el final del asunto. 27. Él mira sobre los hombres. Eso sí, por favor, síganlo, porque esa es como la explicación, la estructura del Evangelio para que nosotros la entendamos. Él mira sobre los hombres y al que dijere, escuche bien, y al que dijere, eso es lo que tiene que salir de su boca y de la mía, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Impresionante. Lo que estamos viendo, por eso es que la Biblia es especial. Pero si uno coge 66 libros y pretende que tengan armonía los unos con los otros, obviamente tiene que haber alguien detrás. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tiene la Escritura. Mire la armonía que tiene con el Nuevo Testamento, con las doctrinas del apóstol Pablo, con la doctrina del Evangelio, todo lo demás. Ahora, si nosotros miramos en la Nueva Versión Internacional, dice, el hombre reconocerá públicamente, he pecado, he pervertido la justicia, pero no recibí mi merecido.
Dios me libró de caer en la tumba. Estoy vivo y disfruto de luz. Ese es más o menos el asunto del Evangelio. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme. Calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla porque yo te quiero justificar. Si no, óyeme tú a mí. Calla y te enseñaré sabiduría. Vamos a orar.